Bueno, parece que van bien, o no van Profe, todavía yo mal. tengo una consulta. Sí. En la mayoración de cargas, ¿tenemos que hacer de todo en conjunto? Es decir, considerando la sumatoria de la carga permanente de las correas de las vigas y columnas, ¿o tenemos que hacer por partes? Vimos que íbamos a hacer primero correas, ¿no? Y después viga y columna en un solo conjunto. Entonces, eh, acá también me pregunta, ¿la teoría de hoy si entra en el parcial? Sí, lo que veamos hoy y el martes, ¿no? Bueno, te decía, vos haces cargas permanentes, sobrecarga, viento, ¿no? Son tres casos. Entonces, en correa hace la carga permanente sola, que es correa y chapa, sobrecarga sola, viento solo. Con eso pasás a ser permanente en vigas y columnas, en el pórtico, entonces traes la permanente de correa y chapa, más la carga permanente de las mismas vigas, y tenés entonces el primer caso de carga permanente. La sobrecarga, que actúa en las chapas, pasa a la correa, después pasa a la viga como carga puntual. Entonces, en el conjunto viga-columna tenemos como cargas puntuales la sobrecarga, ¿sí? El viento, de la misma manera, pasa a través de la chapa, correa, de cubierta y laterales como cargas puntuales en el conjunto viga-columna. Entonces, en viga y columna, en los pórticos, tenemos carga permanente, sobrecarga, viento. Y después, cuando combinas y mayoras, puedes decir, bueno, primer caso, esa misma carga permanente multiplicada por 1.4 es la primera combinación y mayoración. Después venía 1.2 de la permanente por 1.6 creo de la sobrecarga. Entonces, el caso de permanente se multiplica por 1.2, sobrecarga por 1.6, y lo que sea coincidente, es decir, si yo tengo cargas puntuales, ¿no? Permanentes, y tengo cargas puntuales en la misma dirección, todo de sobrecarga, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer, supongamos, 1.2 de la permanente más 1.6 de la sobrecarga, todo eso me da una única carga puntual, que entonces ya incluye combinada y mayorada, permanente más sobrecarga. ¿Entendés? ¿Se entendió? Claro, pero a mí lo que me sigue sin quedar en claro es si considero solamente la carga permanente, por ejemplo, que yo calculé para correa, o si la sumo a la carga permanente que yo encontré en vigas y columnas y utilizo esa sumatoria de carga permanente para hacer la mayoración. Claro, digamos, la carga permanente, ¿no? Es un caso de carga, ¿no? Eso incluye el peso de la chapa, el peso de la correa, el peso de la viga, y si querés el peso de las columnas, que también se puede sacar, y el peso de los cerramientos verticales. Entonces, cuando hacemos correa, la correa recibe el peso de la chapa y su propio peso. ¿Sí? O sea, el peso de la chapa y el peso de la correa. Y ahí termina la correa. Ahora, la correa, eso se lo transmite a la viga. Entonces, la carga permanente sobre viga es lo que la correa le transmite, que es la chapa más la misma correa, más el peso propio de la viga. Todo eso es la carga permanente que actúa en la viga. Claro, está bien. Entonces, con solo calcularlo con la carga permanente de vigas y columnas que tengo, ya estoy considerando todo.
Claro. A ver, espera un segundo. Entonces, decíamos, la carga permanente para el pórtico es chapa y correa, que como lo calculamos es lo que era la reacción para la correa, lo ponemos como acción acá. Entonces estas carguitas puntuales que van a estar acá sobre la viga, que son esta reacción multiplicada por 2. Entonces estas flechitas, estas carguitas naranjas, son carga permanente de chapa más correa. Y eso le sumo el peso de la viga, ¿sí? Que ya es linealmente distribuida. Y esto queda así. O sea, no tengo que buscar algo que me junte todo esto, ¿sí? Si yo tengo carga distribuida y carga puntual, queda cada una por separado, no se suman. ¿Entendés? ¿Está bien? Y acá, digamos, podemos colocar también el peso propio de la columna, que va a ser también distribuida, pero siempre apuntando para abajo. Todos los pesos son apuntando para abajo. Y podemos, acá también hay correas, entonces podemos tener carguitas como esta, digamos, acá donde hay una correa, vamos a tener cargas actuando de esta manera y que son la correa que está acá al costado más el pedazo de chapa que está. Es decir, con este mismo valor, si quieren, en todo caso, lo ponemos también aplicado acá en la columna. O sea, fijamos acá, vemos cuántas correas tenemos, ¿sí? Tenemos una en la punta, 2, 3, 4, 5. 5 carguitas que actúan ahora directamente sobre la columna. ¿Sí? ¿Ven? ¿Quedó más Sí, claro? profe, gracias. Entonces sería lo mismo, por lo que no se considera la carga del viento en la cubierta, en las vigas, porque ya se considera la reacción de las correas del viento. Claro, claro. El Gracias. viento y la sobrecarga actúa en el techo nomás, ¿no? Por supuesto. El viento actúa en el techo, bueno, para arriba, por supuesto, y también actúa en los laterales. Y tanto el viento como la sobrecarga se aplican en la chapa en realidad. El viento empuja la chapa o succiona la chapa. La chapa le transmite a la correa y la correa a la viga. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, bueno, ¿quieren que comencemos entonces con hormigón? Profe, yo le hago una consulta porque uno de los dibujos me confundió, lo acabo de ver. ¿Cuántas columnas hay en ese pórtico? ¿Son solo dos? O sea, ¿son solo dos filas de columnas o hay una columna en medio? Porque hay una viga de arrastramiento ahí. ¿Esa está soportada por una fila de columnas en el medio o cómo? No, las columnas están al costado nomás. Las columnas están, visto acá de arriba. Acá hay una columna y acá hay otra. O sea, las columnas están una acá, la otra acá. La viga de arrastramiento que está acá arriba, esta, ¿sí? Esa viga que va en la cumbrera, va en el aire, digamos, no tiene columna. Esta viga que está acá arriba y las vigas que van acá en la cabeza de la columna, ¿sí? Junto con estas cruces,
digamos, lo que tenés como línea punteada, más estas cruces, están armando una estructura que tiene rigidez y resistencia al viento actuando en el frente y contrafrente del galpón. Nosotros estamos analizando solamente el viento que actúa en los laterales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el viento que actúa en los laterales es transmitido a los pórticos. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, estos pórticos tienen resistencia cuando la carga es contenida en su mismo plano. Ahora, yo a este pórtico, cualquiera, le meto una carga desde este lado y nada, el pórtico es un hueco, digamos. ¿Está bien? Lo único que se opone resistencia sería una columna acá y una columna acá. Por eso es que, para que estas dos columnas, digamos, no queden solitas soportando el viento, es que, bueno, se agregan otras columnas en frente y contrafrente y se colocan estas vigas, porque la viga tampoco tiene sentido ponerla solamente acá, se la pone en todo lo largo del galpón, lo mismo la de acá arriba, y además con estos rigidizadores, entonces ya la estructura que tiene planos resistentes, que son estos pórticos solamente, pasa a tener planos resistentes para la acción del viento en el otro sentido, en la otra dirección. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo se hacen estas vigas de arrastramiento? Bueno, como se indica acá, que repito, no hacemos nada en el práctico, ¿no? Esto es solamente para eso, ¿no? Para que le despierte la curiosidad. Es muy común que sea suficiente con juntar dos perfiles, soldarlos, ¿no? O sea, el mismo perfil que se usa para la correa, soldar dos y armar ya una sección de este tipo. Entonces esto ya tiene buena resistencia al pandeo, digamos, a la compresión, y por eso me puede servir de viga de arrastramiento y correa simultáneamente. O sea, es muy común que esto que estamos llamándole viga de arrastramiento sea simplemente una correa doble, o sea que también soporta el peso de la chapa, ¿sí? Y acá arriba, lo más probable es que se unan, digamos, las dos correas de arriba, las últimas, se las vincule para que trabajen en conjunto y pasen a hacer la doble función, ¿no?, de correa y viga de arrastramiento. ¿Sí? ¿Eso es lo que preguntaba? O sea que nada tiene que ver con nuestro cálculo, digamos, esas. Nada que ver. Lo estamos haciendo como una parte del análisis de carga porque faltaría, repito, el viento actuando de frente al galpón. Estamos analizando solamente el lateral, que es, digamos, el que tiene que ver con los pórticos. Y este otro viento actúa, digamos, para este otro sistema que hacemos ahí, ¿no? Ah, bien, bien, gracias. Bueno, ahora pasamos a ver. Esperen un segundito, entonces vamos a ir viendo, vamos a ir comenzando a ver hormigón. Esperen un segundito. Les muestro, antes que empecemos con hormigón, un planito, un galpón.
¿Ven bien, no? Este también es un galpón así, pórtico. Tiene como característica que las correas, no sé si lo ven bien acá, es un perfil Z, es similar, digamos, al perfil C, nada más que el perfil C, el ala de abajo va también para este lado, y este perfil tiene la forma de una letra Z, ¿sí? Y acá, lo que yo te decía recién, fíjense este elemento, lo que va a hacer es, acá se ve un poco más, unir, digamos, si yo esta correa con esta las vinculo, colocando esto cada una cierta distancia, entonces me sirve ya de arrastramiento, a su vez me sirve, ¿no? Porque la correa esta, este perfil Z, tiene dos ventajas. Una, el transporte. Digamos, te imagínense, a ver, lo acerco un poquito más. Este perfil me permite, ¿no? Si yo tengo uno, puedo colocar otro acá adentro, o sea, puedo apilarlos, ¿sí? Muy fácilmente para transportarlo. El perfil C, no, porque, digamos, como es así, si quiero poner otro arriba para subirlo a un camión, me ocupa mucho lugar, porque el hueco me queda hueco. No sé si se dan cuenta. O sea, este perfil Z se puede apilar y transporta muy fácilmente. Y a su vez, cuando voy a empalmar dos de estos, entonces simplemente el perfil que continúa se coloca acá adentro, se le ponen bulones y ya está hecho el empalme. El perfil C no puede entrar uno dentro del otro. Si son del mismo tamaño, no entran. ¿Se dan cuenta? Así que este se usa y tiene todas esas ventajas. ¿Y cuál es la desventaja? Bueno, que obviamente esto es excéntrico, es decir, si yo no hago esta unión, ¿no? ¿Qué pasa? Todos los perfiles Z tienden a torsionarse, volcarse hacia un lado. Entonces yo lo que hago es equilibrar, digamos, a través de la misma chapa, evito que estos perfiles se caigan para allá y estos se caigan para allá. ¿Sí? Entonces es fundamental esta tilla, que se llama, que me sirve, repito, para evitar la torsión de los perfiles, ¿sí? Y lograr que las dos últimas correas se transformen en una viga de arrastramiento. ¿Sí? Después, bueno, como ven, la unión de montaje se hace con bulones, que es lo ideal. Y bueno, acá no está, hay mucho, este galpón tiene muchos planos, no tiene todos los detalles. Acá tiene un solo elemento de fijación al hormigón, con lo cual este es un pórtico que está articulado abajo, y por eso al estar articulado, toda la rigidez no depende del empotramiento, ni de la rigidez de la base, nada, sino de la rigidez del nudo viga-columna. Entonces, el nudo, con un refuerzo, viene todo soldado, ¿sí? Y digamos que más o menos donde baja, se hace nulo o baja mucho el momento flector, ahí se hace la unión recién con bulón. ¿Sí? Así que este es un modelo de estructura que es un pórtico apoyado sobre articulaciones, sobre apoyo fijo, no sobre empotramientos. ¿Sí? Y si ven ya lo último, en el extremo también tiene dos correas, ¿no? Nada más que fíjense que como son correas Z, digamos, como son correas Z, no puedo hacer como está en el práctico, ese cajoncito, digamos, entre dos perfiles C, acá no lo puedo hacer, pero el hecho de tener estas dos correas juntas, muy cerquita una de la otra, y rigidizadas con la chapa,
la chapa actúa de rigidizador, no solamente de su función de cubierta, sino que también vincula la correa. Entonces, esto funciona como viga de arrastramiento también. Estas dos correas en su conjunto también funcionan como viga de arrastramiento. Bueno, ¿está bien? ¿Quedó claro? Bueno, comencemos entonces, por lo menos, con el tema de hoy. Bueno, hormigón armado, como yo siempre les cuento, en la carrera de civil tenemos una materia completa de materiales en su conjunto, donde la mayor parte es hormigón, y hormigón armado tenemos dos materias, hormigón armado 1, hormigón armado 2, y además otra más que se llama fundaciones, donde las fundaciones son normalmente también de hormigón armado, ¿no? Así que podemos decir que tenemos por lo menos 4 materias completas y de las más difíciles en ingeniería civil. De esas 4 materias nosotros lo vamos a reducir a 2 o 3 horas de clase. Así que es solamente para que nos entendamos, tengan una idea, y digamos, visualicen la magnitud, ¿no?, de lo que es aprender a utilizar y calcular hormigón armado. Pues repito, a nosotros nos cuesta 4 largas materias prácticamente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el hormigón? ¿Cómo lo definimos nosotros? Es una piedra artificial, con todas las ventajas y desventajas que tiene, que es una piedra que a nosotros fabricarla le damos la forma que nosotros queremos, ¿sí? Bueno, ¿con qué se hace? Con cemento, arena, grava y agua, que conocemos normalmente como ripio, ¿sí? Entonces, el hormigón, como toda piedra, digamos, es muy resistente a la compresión, pero es frágil, ¿sí?, y débil para las solicitaciones de tracción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo combinamos con las barras de acero que son resistentes a la tracción, y de ahí sale lo que se llama entonces hormigón armado, ¿sí? ¿Qué era frágil? ¿Era lo contrario de dúctil, profe? Exactamente. ¿Y qué era dúctil? No me diga lo contrario de frágil, ¿no? Que se podía, por ejemplo, el alambre. ¿Cómo? Que se podía, por ejemplo, hacer en hilos como el alambre, que tiene la O capacidad sea, de formarse. exactamente. Dúctil significa que se deforma mucho antes de romperse, como el alambre, el acero. Son materiales dúctiles que fallan por deformaciones grandes, digamos, ¿no? El acero falla cuando llega a la fluencia, que significa una gran deformación, pero no llega a partirse en 2 o más pedazos, ¿no? Entonces uno puede decir, yo puedo agarrar un alambre, puedo doblarlo para todos lados, pero al momento de cortarlo me cuesta, ¿no? Se lo puedo doblar con la mano, pero no lo puedo cortar. Perdón. Y los frágiles, bueno, no tienen esa deformación, tienen poca deformación, y de ahí su falla es por lo que llamamos nosotros ruptura, o sea, se divide la pieza en 2, 3, en 50.000 partes, no sé, pero digamos, se parte. Entonces, la falla frágil es como más, llamémosle, peligrosa, ¿no? Porque no hay margen
Y dice, una vez que falló un material frágil, no hay más resistencia, la resistencia es 0. 1 a 0, cuando llega la afluencia, queda resistiendo, queda muy deformado, pero sigue resistiendo una vez que está deformado. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, dijimos que uno de los componentes del hormigón es el cemento, o en general los materiales cementantes. ¿Sí? El que utilizamos es el cementante hidráulico. ¿Y qué significa? Que con agua, en la presencia de agua o en combinación con agua, es un material que cumple su función de darle cohesión, de ligar los distintos elementos que componen el hormigón. El que se usa, ¿sí?, es el denominado cemento Portland. El cemento Portland, ¿de qué se obtiene? De caliza y arcilla. La cal, que también es otro cementante, se obtiene de solamente piedra caliza. No es tan resistente, por lo tanto no se hace hormigón con cal. ¿Sí? ¿Por qué? Por la baja resistencia que tiene. De todas maneras, la cal tiene, ¿no?, tiene otras ventajas que el cemento Portland no lo tiene. Una, que es más barata, y otro, la trabajabilidad, digamos, las terminaciones que se le dan a las paredes se hacen con cal. La cal, que como es tan débil, lleva un refuerzo siempre de cemento, una mezcla. Si el cemento con la cal se puede mezclar, son compatibles, digamos, se transforma. Yo tomo una cal, le pongo un poquito de cemento, una cal con mayor resistencia. Y lo que hoy en día se usa muchísimo ya es el denominado cemento de albañilería, ¿no?, que la misma fábrica de cemento proporciona, lo ha introducido en el mercado y ha desplazado prácticamente a la cal. Hoy ya es como una mezcla de cal con cemento. Entonces ya es un cemento que tiene todas las ventajas de la cal, es de baja resistencia, o sea que se llama cemento de albañilería porque no me sirve para hacer estructuras resistentes de hormigón. No es cemento Portland, pero se usa muchísimo para hacer mamposterías y revoque. La cal está entrando en desuso, está siendo reemplazada. Por esto que repito, no es más que cal un poquito más reforzada, y que en vez de producirse en una calera, que es una instalación medio artesanal, digamos, lo hace la misma fábrica de cemento con otra garantía de calidad, digamos, ¿no? Bueno, volvamos al cemento. Entonces, bueno, básicamente la mezcla de caliza con arcilla, una vez trituradas, se llevan a un horno a una temperatura de unos 1400 grados, se obtiene un producto que se llama clinker, que una vez que se ha molido y se le ha adicionado yeso, se transforma en cemento Portland. No sé si alguno ha ido capaz que ha ido a fabricar la fábrica, a visitar la fábrica de cemento, ¿no? En Holcim, lindo. Ojalá que vayan, si es que no han ido. Bueno, eso es el clinker. O sea que esto es, una vez que está molido, fino, más un poquito de yeso, ya pasa a ser esto cemento Portland. Bueno, ahí tienen después para que vean el proceso. El cemento tiene estos 4 componentes, tiene algunos otros, pero digamos, los componentes básicos del cemento son silicato tricálcico, silicato bicálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. Donde ven que estos 2 primeros son, digamos, la parte más importante, ¿no? Cada uno de ellos le va a aportar distintas características, es decir, un cemento Portland tiene los 4, ¿sí? Ahora, según las proporciones, ahí las proporciones que veíamos son como las típicas, pero según cómo van variando esas proporciones, se obtienen distintos tipos de cemento Portland. O sea, el cemento Portland no hay uno solo.
hay distintos, ¿y qué lo puede ir cambiando? Bueno, la velocidad de hidratación es la combinación, ¿no?, de esos compuestos, esos componentes del cemento con el agua. O sea, cada uno de estos componentes, cuando entran en contacto con el agua, se transforman en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, puede haber mayor o menor velocidad de hidratación. La resistencia mecánica también puede ser mayor o menor. Estamos hablando ya, por supuesto, de un hormigón hecho, ¿no?, con cemento o un mortero. El calor generado y la vulnerabilidad de los agentes externos. Calor generado es porque cuando el cemento se combina con el agua, ¿no?, cuando empiezan esas reacciones químicas, desprenden calor, ¿no? Entonces, puede llegar a ser una cuestión no menor, ¿no?, el calor que se genera. Así que se puede, digamos, ¿no?, los distintos tipos de cemento Portland pueden variar. La velocidad no es tanto la cantidad de calor, sino la velocidad con que ese calor se genera. O sea, obviamente, mientras más rápido se combine, seguramente más calor va a desprender y más alta va a ser la temperatura. ¿Sí? Bueno, entonces silicato tricálcico, después esto lo leen más tranquilo, no vamos a ponernos a leer todo ahora. Pero bueno, este es el que reacciona desprendiendo mucha cantidad de calor, este es como al revés, o sea, este como que reacciona rápido, este reacciona lento, siempre hablando de cuando lo usamos, ¿no? O sea, cuando lo combinamos con agua. El aluminato tricálcico, primero en hidratarse, en las primeras 24 horas ya se ha hidratado. Este aporta muy poca resistencia, son como opuestos estos dos. Y lo que tiene, digamos, cuando hablamos de agentes externos, ¿sí?, uno de los agentes externos es el sulfato. Todo lo que sea ácido, digamos, ataca el cemento. Fíjense lo que puede llegar a pasar, digamos, ¿no?, si el hormigón es atacado por un sulfato, por ejemplo. Entonces, por eso es que hay cementos que son más resistentes a esto y que se puede hacer hormigón, ¿no? Sí, que va a haber presencia de sulfato, pero hay que usar el cemento Portland que corresponde, ¿sí? Si no, habrá que protegerlo al hormigón con otra cosa. Entonces, los cementos que nosotros tenemos, bueno, el que todos conocemos, que es en realidad el cemento Portland normal, ¿sí? También hay un cemento Portland blanco. La cuestión es que es muy lindo, pero es muy caro, ¿sí? Se usa para hacer pisos graníticos, para algunos usos tiene, se consigue, pero es carísimo, digamos, ¿no? Y después tenemos el de bajo calor de hidratación, que es lo que yo les decía. Según cómo esté formulado el cemento, este va a desprender menor cantidad de calor, lo va a desprender más lentamente, con lo cual la temperatura no va a ser tan alta. ¿Y cuándo puede ser un problema eso de la temperatura? Cuando la cantidad de hormigón sea grande, ¿no? O sea, cuando uno hace un edificio, una casa, un tamaño de hormigón común y corriente, sube la temperatura, pero no es algo muy importante, ¿sí? Ahora, si yo tengo un dique, por ejemplo, un gran paredón de hormigón, entonces si yo hago en un solo día, en una sola jornada, un volumen importante de hormigón, ¿sí?, cuando comienza a generar mucho calor, aumenta mucho la temperatura y justamente el hormigón todavía no tiene resistencia, ¿sí? Entonces puede tener problemas importantes, se puede romper por sí mismo el hormigón, ¿sí?, por su salto térmico propio en la etapa en que
precisamente recién está ganando resistencia. Así que ahí se usan estos cementos de bajo calor de hidratación, o hay, digamos, diques famosos en el mundo que para poder hacer el hormigón se colocaron cañerías de agua que después quedan perdidas en el hormigón, ¿no? Pero para hacer circular agua, para que bajarle, ¿no? Sacarle ese calor, digamos, y bajarle la temperatura para que no se vaya a romper solito. Después tenemos el de elevada resistencia inicial, y después tenemos, como decíamos, el resistente a los sulfatos. Repasando, tenemos el común o normal, el blanco, y el de bajo calor de hidratación, el de alta resistencia inicial, y el otro que es resistente a los sulfatos. Los cementos puzolánicos, que también se consiguen, aprovechan este material llamado puzolana, que a veces son cenizas de volcanes o escoria de altos hornos, o sea, son algún material que tiene un comportamiento, termina siendo similar al clinker, ¿no? Por cómo está compuesto, digamos, ese material. Y tiene las ventajas, ¿no? Que son económicas y ecológicas. Es decir, si yo puedo utilizar, por ejemplo, residuos de una metalúrgica, escoria, ¿no? Pues resulta que sus componentes son parecidos al clinker, entonces, bueno, estoy reaprovechando lo que es un residuo de una industria como materia prima para otra, ¿sí? Eso desde el punto de vista ecológico. Y económico, bueno, también, por ahí me es más barato que una industria me proporcione los residuos a tener que extraerlo de una cantera, ¿no? Y además, ¿no? De estas ventajas, este cemento puzolánico tiene un comportamiento un poco distinto, tiene la misma resistencia que el cemento Portland normal, pero es más resistente en realidad a los sulfatos, es más recomendable cuando vamos a hacer tanques de agua o cosas como el estilo, ¿sí? Y además tienen menos calor de hidratación, bueno, tiene sus ventajas, ¿no? El cemento puzolánico, que normalmente también la industria lo provee. Bueno. Dijimos que el hormigón tiene entonces, bueno, el cemento, que es el ligante, y los áridos. Los áridos, que son, también se llaman agregados, ¿sí? Son el ripio y la arena, ¿sí? O sea, el agregado grueso es el ripio o grava, y el agregado fino es la arena, o puede tener, un hormigón puede tener dos agregados gruesos, dos arenas, tres arenas, se puede tener varios agregados, varios áridos, ¿sí? O como mínimo va a tener dos, un grueso y un fino, ripio y cemento, ripio y arena, perdón, ¿sí? ¿Por qué se le llama árido? ¿Qué significa árido? Para un suelo, digamos, para nosotros la palabra árido es lo que no... Suelo árido porque no tiene vegetación, no tiene vida, digamos, ¿no? Acá el concepto de árido para nosotros es que no reaccione con el cemento. Es decir, el ripio, o sea, la piedra y la arena que vamos a usar, se van a ligar al cemento, el cemento va a adherir uno con otro, pero no tiene que tener ningún componente, ningún sulfato o ácido que reaccione en contra del cemento. Por eso se llama árido. O sea que lo que hace básicamente la piedra y la arena es ocupar, como dice, por lo menos 3/4 partes del volumen de hormigón, y son baratos, digamos,
para ocupar todo ese espacio son baratos, porque el resto que se ocupa con cemento es lo que cuesta plata, y tienen que tener la resistencia adecuada, ¿no? Tampoco pueden ser áridos que no tengan por sí mismos resistencia, porque eso va a hacer que el hormigón después sea imposible que sea resistente, ¿sí? ¿Está bien? En Salta tenemos en abundancia y barato áridos y de buena calidad, o sea que son limpios, en realidad se los lava, ¿no? Pero ya vienen bastante limpios del río, de la cantera, se los lava, ¿no? Porque si la piedra o la arena están recubiertas con arcilla o limo, después no hay buena adherencia con el cemento, ¿sí? Bueno, ve que están lavados, tenemos muy buena calidad de árido a muy bajo precio, digamos, comparado con otros lugares del país, ¿no? Hay lugares donde no hay, o sea, no hay piedra, no hay ripio, tienen que tomar piedras, ¿no? Buscarlas en canteras, molerlas para achicarlas y cuesta un montón de plata. Eso es lo que se llama la piedra partida o piedra triturada. Nosotros, por suerte, disponemos, solamente seleccionamos el tamaño en el río y lo lavamos y chao. Después no hay, en Formosa no hay una sola piedra, digamos. ¿Cómo será que para hacer la ruta 81, ¿no? Que va desde el norte, pasa todo Formosa, todas las piedras, ¿no? Todo lo que es ripio y arena lo llevaron de Orán, o de cerca de Orán, ¿no? Porque no hay nada para allá. Bueno, entonces tenemos árido grueso, árido fino o agregado, y se lo selecciona con tamices normalizados, es decir, la abertura de estas rejillitas están normalizadas, ¿sí? Y después uno lo puede reproducir en tamaño más grande, por supuesto, pero con esto se hacen los ensayos de laboratorio para saber naturalmente cuál es el tamaño de los áridos, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, los áridos lo clasificamos en grueso y fino, de acuerdo, repito, un tamiz normalizado, y los áridos finos son las arenas, y los gruesos, el canto rodado, que es el nuestro, el que tenemos nosotros en los ríos, y la piedra partida que les decía, que esto, bueno, es cuando no hay del tamaño adecuado para hacer hormigón, entonces, bueno, hay que romper piedra hasta achicarla, ¿no? Bueno, como les decía recién, no tiene que tener arcilla, limo u otras cosas que afecten la reacción química del fraguado o impidan, digamos, la buena adherencia, ¿no? Nuestro canto rodado, ¿por qué? Porque todo viene redondeado del río, por ir rodando justamente, ¿no? O por el mismo desgaste que produce la arena y lo que tiene suspensión el agua, y si no, esto de tanto rodar, quedan con los cantos redondeados, por eso se llama canto rodado. Y la piedra partida, como le decía, bueno, esto sale de trabajo importante y costoso, que es de tomar piedras grandes y romperlas hasta lograr el tamaño que uno quiere. Se define un tamaño máximo para ese agregado grueso, que va a depender, digamos, de por qué tamiz pasa. Y, por supuesto, bueno, acá vemos cómo se está colocando hormigón en una losa. El tamaño máximo se define de acuerdo a la separación entre barras de acero, ¿no? Porque si no, imagínense que yo aquí tengo piedras grandes. Cuando quiera colocar el hormigón, esto me va a hacer de colador y me van a quedar todas las piedras afuera y va a pasar el resto y eso no va a ser hormigón. Entonces, para que la armadura no actúe de colador, definimos o a partir del tamaño máximo conocido, le damos la separación entre barras bien, de acuerdo a eso, o al revés. Si ya hemos definido la separación entre barras,
pediremos, compraremos o haremos un hormigón cuyas piedras no supere la separación entre rayos. ¿Sí? Bueno, esto después lo leen tranquilos. Y pasemos a hablar del agua. Hemos hablado del cemento, hemos hablado de los áridos o agregados, y nos faltaba el agua, que es digamos, el último componente, ¿no? Y en el agua, nosotros vamos a distinguir dos. La que llamamos agua de amasado, ¿no? Así como quien hace una masa para una pizza. El agua de amasado es la que colocamos, ¿no? Cuando elaboramos el hormigón. Entonces es el agua que contiene el hormigón fresco. ¿A qué le llamamos el hormigón fresco? El que se termina de mezclar, ¿sí? Ni bien se mezcló todo, eso es el hormigón fresco, es una pasta. En ese momento, donde al mezclarlo bien, el cemento, las partículas de cemento entran en contacto con el agua, comienza lo que llamamos nosotros el fragüe, ¿sí? O sea, comienza la reacción química, y esa reacción química del cemento va a hacer que se produzcan este fraguado, que simplemente es que el hormigón pasa de ser una pasta, una masa, digamos, que yo la puedo moldear, la puedo colocar, la puedo transportar, a ser un sólido. Entonces, desde el estado fresco, que es cuando terminé de mezclar, cuando ya puse todo y mezclé, hasta que es un sólido, eso es lo que nosotros llamamos fragüe. En esa etapa, ¿sí?, actúa el agua de amasar, ¿sí? No podemos agregarle agua en ese momento, ¿sí? Después de eso, viene la etapa de curado. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, la falta de agua de curado, y durante el fragado y después también, particularmente los primeros días, hace que el agua de amasado, antes de terminar de reaccionar con el cemento, se evapore. Entonces, si yo calculo una cantidad de agua necesaria para que el cemento reaccione, y antes que el cemento terminó de reaccionar, parte de esa agua se me fue, se evaporó, ese hormigón no va a tener resistencia, ¿sí? Entonces yo tengo que evitar que el agua de amasado se me vaya. Entonces, evitar que el agua de amasado se vaya, porque la reacción del cemento comienza, repito, desde que lo mezclo hasta 28 días después. No es solamente hasta que se transforma en un sólido, ¿sí? Cuando se transforma en un sólido, bueno, terminó el fraguado, pero a partir de ahí el agua de amasado está adentro y está reaccionando con el cemento durante otros 28 días, durante un mes más. Entonces, todo ese mes, sería lo ideal, tengo que evitar que se me vaya el agua. Entonces, ¿cómo hago? Eso es lo que se llama curado. Ahí sí le puedo cubrir con agua, sumergir en agua, ¿sí?, taparlo. Si lo meto dentro del agua, mejor, porque ya está hecho un sólido, ¿no? Y le pongo a disposición del cemento que no reaccionó todo el agua que quiera, ¿sí? Pero si está fresco y le meto más agua, no me sirve. ¿Estamos? Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de todo eso, ¿sí? Bueno, además de estos componentes que sí o sí están, puede ser que le agreguemos aditivos o adiciones. El aditivo y la adición son muy parecidos, pero no son exactamente lo mismo, y lo utilizamos para modificar algunas o varias propiedades del hormigón. Repito,
Puede ser que lo usemos, puede ser que no. Lo mismo, vamos a tener hormigón. Si lo agregamos es porque queremos mejorar algunas de las propiedades. ¿Sí? Entonces, los aditivos pueden ser incorporador de aire, fluidificante, acelerante de fraguado, retardante de fraguado, como los más usuales, ¿no? También, digamos, un fluidificante puede ser incorporador de aire, o un fluidificante puede ser retardador de fraguado o acelerador de fraguado. Un fluidificante puede ser un acelerador de resistencia inicial. También hay superfluidificantes ahora. O sea, los aditivos van evolucionando, ¿sí? Ahora se lo usa normalmente, antes ni se lo usaba. Se usan los fluidificantes, cada vez más los superfluidificantes, y ya hay otros que son superiores a estos. ¿Cuál es la diferencia entre aditivo y adición? Bueno, el aditivo es un líquido. Entonces se lo agrega como líquido, normalmente se lo mezcla con el agua para que se distribuya más rápido. Y la adición es polvo o pasta, digamos. Esta adición puede ser activa o no, en todo caso es más lenta. El aditivo, ¿no?, es casi como cambiarle las propiedades al cemento, ¿sí? Como pasar a usar otro tipo de cemento, una cosa así más o menos. Si uno le hace un corte a un hormigón bien hecho, tiene que verse una cosa así. Es decir, los agregados gruesos, o sea, las piedras, el ripio, bien distribuidos, repito, esto es porque no teníamos como un colador la armadura, ¿no? Porque lo hemos manipulado bien, o sea que no es que todas las piedras se han ido al fondo, no, están distribuidas bien, no están amontonadas. Lo ideal es tener distintos tamaños, fíjense. O sea, yo tengo acá el agregado grueso, que son estas piedras grandecitas, pero hay otras más chicas también. Y ya lo más chico, que es lo gris, sería la arena, que también tiene distintos tamaños. Y el resto es lo que el cemento va cubriendo y va ligando uno con otro. Entonces ustedes fíjense que si yo tengo distintos tamaños, es mejor para que esto sea homogéneo. Mientras más homogéneo, más denso esto, o sea que no me queden huecos, mejor va a ser la resistencia del hormigón. Pero si yo tuviera todas las piedras del mismo tamaño y la arena toda del mismo tamaño, me quedarían muchos huecos seguramente. Eso, repito, ¿qué hace? Que la resistencia del hormigón después no sea la que yo quería. Si acá me quedan huecos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya más o menos se imaginaban esto, que es el hormigón. ¿Ninguna pregunta? Bueno, seguimos un ratito más. Bueno, acá vemos como más detallecito. Decía entonces que el cemento combinado con agua se le suele llamar así, ¿no? Pasta de cemento, y va llenando esos espacios libres y va produciendo adherencia, ¿sí? Lo que se produce se le llama productos de hidratación, ¿no? O sea, ya deja de ser cemento y pasa a ser realmente un ligante, ¿no? Bueno, como le decía esto, bueno, cuando
se van formando estos cristales, este nuevo producto, se genera calor, ¿no? Bueno, entonces dije, le vamos a llamar hormigón fresco, el hormigón que está como pasta, como estado plástico, o sea, moldeable, ¿no? Que es cuando recién lo mezclé, y endurecido cuando pasa a ser ya un sólido. Ese pasaje de uno al otro es lo que llamamos fragua. Bueno, entonces, el hormigón como sólido tiene que tener ciertas propiedades. Y eso se define. ¿Sí? ¿Cuál era la propiedad, digamos, fundamental? La resistencia a la compresión. ¿Sí? Y a su vez, cuando está en estado fresco, también tiene que tener ciertas propiedades. ¿Sí? Pues lo leen. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que nos interesan? Decíamos, por supuesto, la primera es la resistencia a la compresión, que para eso lo usamos al hormigón. La trabajabilidad del hormigón fresco, la velocidad de fraguado, bueno, y el peso específico. Esto no hay mucha variación, pero la velocidad de fraguado sí es una cosa importante. ¿Qué es la trabajabilidad? Bueno, la palabra lo dice. ¿Qué facilidad o posibilidad tengo yo de colocarlo, usarlo ese hormigón fresco? Entonces, se darán cuenta que no es lo mismo la trabajabilidad que yo necesito para hacer, por ejemplo, un piso de hormigón, ¿no? Donde yo, hemos visto fotos, yo lo descargo, digamos, lo vibro, lo acomodo, es fácil, digamos, la tarea. Entonces el hormigón no necesita ser muy líquido, digamos, ¿no? Debe ser como con una viscosidad alta, llamémosle así, ¿no? Ahora, si yo quiero hormigonar un tabique de 15 centímetros de espesor, ¿no? Entonces ya necesito que el hormigón sea más fluido, ¿sí? Que sea más fácil, que entre por el encofrado, que cubra todos los huecos entre armaduras. ¿Sí? Entonces, bueno, este hormigón que sea más fluido, ¿no? Como que le voy a tener que poner más agua, digamos, en realidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco cómo es esto de ponerle o no ponerle más agua. Esa es la trabajabilidad. ¿Qué tan líquido, si quieren llamémosle, es el hormigón o no? Y la velocidad de fraguado también. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si yo, repito, voy a llegar con el hormigón, ¿no? Y en poco tiempo, 15, 20 minutos, voy a colocar, no sé, camión completo, 6 metros cúbicos de hormigón en un piso, ¿sí? No me importa que el hormigón tenga una velocidad de fraguado normal o un poco rápida, si se quiere. Ahora, si yo tengo que elaborar el hormigón, llevarlo, no sé, hasta Cerrillo, después colocarlo, bombearlo y colocarlo en una losa, y resulta que todo eso me lleva 2 horas. Pues yo necesito un hormigón que demore más de 2 horas en fraguar, ¿no? Porque si no, si fragúo muy rápido, yo entre que lo llego a la obra y lo quiero colocar, listo, ya el hormigón no me sirve porque ya se transformó en un sólido, ¿sí? Entonces, la velocidad de fraguado, digamos, normalmente lo que se busca es retardarla, ¿no? Para tener más tiempo de hormigón fresco, ¿sí? Es medio raro, podría ser que yo necesite que rápidamente pase a ser un sólido, puede ser también. Bueno, ¿cómo se mide la resistencia del hormigón? Bueno, se comprimen probetas, muestras de hormigón con un tamaño normal, estas siempre son de 15 centímetros de diámetro, 30 centímetros de altura, y se las comprime hasta que se rompen, como
material frágil directamente se fisura, se rompe, a veces hasta explotan, digamos, las probetas. Y se hace, por supuesto, una estadística, ¿no? Porque por más cuidadosos que seamos, las probetas no van a dar exactamente la misma resistencia hasta que se rompen. Así que bueno, acá vemos los valores de resistencia, ¿no? Los valores de resistencia, con qué frecuencia se repiten, y el gráfico, como ustedes saben de estadísticas, va a tener esta formita, esta es la llamada campana de Gauss, ¿sí? Donde, bueno, va a haber un valor promedio, ¿sí? Que es el que más se va a repetir, ¿sí? Va a haber, con menos frecuencia, va a haber muestras con una resistencia mayor al promedio y también con resistencia menor al promedio. Bueno, y estadísticamente se establece, ¿no?, cuál es el valor de resistencia que es superado por el 95% de las muestras. Entonces, este es el valor, no es este es el valor que vamos a tomar para calcular el hormigón, para utilizar este hormigón. Entonces, bueno, está muy claro que si esto es muy chato, si hay mucha dispersión, bueno, tenemos como un castigo, tenemos como un gran desperdicio, porque nos vamos a tener que alejar mucho, ¿no?, de la resistencia media. Ahora, si esta campana es delgadita, significa que la resistencia que vamos a tomar va a estar más parecida al promedio, ¿sí? Bueno, la norma, el reglamento, define estos tipos de hormigón o su resistencia, es decir, uno más que decir, bueno, ¿de qué resistencia va a tener el hormigón que yo quiero hacer? Es al revés. Si se proyecta que el hormigón va a ser un H20, su resistencia característica tiene que ser 20 meganewton por metro cuadrado, y se puede utilizar para hacer hormigón armado. 20, 25 en adelante, se puede hacer hormigón armado, hormigón pretensado, entonces los hormigones estructurales. Y el hormigón H15, H10 se puede utilizar, pero no para hacer estructuras de hormigón armado. O sea que esto de los ensayos, en realidad es para verificar, ¿no?, que si yo quiero utilizar un H25, bueno, el 95% de la muestra tiene que resistir esto o más. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, ¿no?, cómo son las relaciones entre tensiones características, ahora es esa que supera el 95%, y deformaciones específicas. Bueno, los hormigones más resistentes, ¿sí?, tienen una curva más de este tipo, pero, digamos, la deformación específica del hormigón es la del hormigón resistente o hormigón estructural, es esta del 2 por 1000. ¿Sí? Digamos, acá ya se considera que el hormigón ha llegado a la falla. ¿Sí? Que más de eso seguramente no lo va a poder resistir. ¿Sí? Y con la edad, fíjense, esto es una curva, que esto no es una escala logarítmica, ¿no?, que acá tenemos días, o sea, acá tenemos 2 horas, 8 horas, 7 días, 28 días, 180 días, ¿sí? Y acá tenemos el porcentaje de resistencia. Se considera, la resistencia crece, 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 pero se considera que la máxima resistencia ya la tenemos a los 28 días. A pesar de que continúa, ¿no?, fíjense, todavía sube como un 20% más la resistencia, pero tenemos que esperar 6 meses, digamos, ¿no?, para obtener esa resistencia. Así que el hormigón común de cemento normal
A los 28 días ya tiene el total de su resistencia. De todas maneras, vemos que a los 7 días ya tiene el 70%, ¿no? O sea, es mucho ya. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué será 28 días y no 30? ¿Habrá alguna diferencia entre la resistencia a los 28 y a los 30? Al mes, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Eso también no es estadístico? Sí, estadístico es que no hay diferencia. Claro, por eso sí es estadístico, 28 o 30 días el error te lo permite, digamos. Claro. Es simplemente tomar 4 semanas, digamos, ¿no? Porque si uno, ahora hablamos del curado, cuando uno hace un hormigón, ¿no? Bueno, la resistencia máxima va a estar a las 4 semanas, digamos, ¿no? Entonces, si uno tiene que verificar, por ejemplo, ¿no? El hormigón tiene esa cuestión. Yo lo hago hoy, saco la muestra, la probeta, ¿no? Pero bueno, dentro de 4 semanas recién puedo saber si el hormigón estaba bien o mal. Recién de acá a 4 semanas lo voy a ensayar y voy a verificar. Problemita, ¿no? Porque imagínense que si cada vez que hacemos una etapa de un edificio, ¿no? Hacemos las columnas, por ejemplo, y tenemos que esperar un mes para ver si vamos a hacer o no la losa, estaríamos complicados, ¿no? Entonces, bueno, si eventualmente ensayamos a los 28 días y nos damos con que había un problema, bueno, empiezan las complicaciones, empezamos a ver si no fue la probeta mal hecha, una de esas. Entonces normalmente se hacen mínimo 2 probetas por muestra, ¿no? Y se toma el promedio de 2, porque imagínense que si uno hace un hormigón excelente en una obra importante, y porque la probeta la moldeó mal y no la cuidó, o sea, la probeta estaba todavía débil, y cuando la llevaban en la caja de la camioneta se ha caído la probeta y quedó debilitada, y culpa de eso después tengo un problemón, digamos, o no voy a desarmar una estructura, a demoler una estructura porque hubo un descuido cuando había que llevar la probeta de un lado para el otro. Entonces, bueno, esas cuestiones hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que hacer muy bien la toma de muestra, la probeta, hay que cuidarla, después ensayarla bien. También se hacen ensayos a los 7 días, ¿no? Donde se supone que ya tiene el 70% de resistencia, yo puedo ensayar a los 7 días, ¿no? Y me tiene que dar aproximadamente ya el 70%. Y después puedo guardar probetas, o sea, puedo hacer más probetas y ensayo algunas a los 7 días para quedarme tranquilo y el resto a los 28 días de según forma. Y si no, bueno, hay ensayos que se pueden hacer a la estructura misma, ¿no? O sea, si la muestra me dio mal, bueno, tendremos que ver si la estructura también está mal. Y si, bueno, si realmente está mal, hay que demolerla. No podemos, digamos, dejar un hormigón de baja resistencia en un edificio o en ninguna parte. Profe, Sí. y por lo general, ¿cuántas muestras se toman en el momento en que se hace el hormigón? Porque la estadística nos dicta una cosa, pero otra es lo que se hace, digamos. O sea, eso está todo en el reglamento, ¿no? Cuando uno quiere
calcular una resistencia característica para una dosificación de hormigón, ahí sí el mínimo son 30 probetas, 30 ensayos, ¿no? Para hacer acudo, hacer la estadística y decir, bueno... Claro, justo son 30 lo que exige la estadística. Claro, yo hago por lo menos 30 y yo digo, bueno, este es el hormigón que tengo y ¿cómo lo hice? Puse tantos kilos de este ripio, tantos kilos de esta arena, tantos kilos de este cemento, tantos litros de agua. ¿Sí? Entonces, verifico, ¿no? O voy cambiando la dosificación, pasa que la dosificación ya se la hace para obtener una resistencia, o sea, no es que tengo que probar, sino que bueno, yo hago el método científico para dosificar con la resistencia que yo quiero y la trabajabilidad que quiero, ¿sí? Y en todo caso sí puedo hacer un muestreo de 30 o 40 probetas y asegurarme la dosificación. Bueno, cuando voy a hacer la obra, bueno, está bien, voy a usar el ripio de la misma cantera, la arena del mismo lugar, el cemento de la misma fábrica, el agua potable, ¿no? Voy a pesar bien, ¿sí? Entonces, en ese caso, se toman, digamos, de a pares de probeta, puede ser por día de hormigonado, por elemento hormigonado, o puedo tomar por camión, ¿no? Si yo de cada camión que me lleva 6, 8 metros cúbicos, tomo 2 probetas, ¿no? Listo, yo ya sé, cada vez que me entregaron el hormigón, yo sí supongo que todo el hormigón que está en el camión es el mismo. Ahora, de un camión al otro, ya no lo sé, ¿está bien? Entonces, si yo quiero, de cada camión tomo una muestra y listo, ¿sí? Y si no, bueno, están los mínimos que indica el reglamento. Y siempre, como te digo, se toman 2, no una, sino 2. Entonces, y lo normal, ¿no? Es ensayar una, ¿sí? O mejor todavía es hacer, digamos, 3, 4 probetas. Entonces yo ensayo 2, tomo el promedio y esa es la resistencia del hormigón que está puesto en la obra. Pero si yo me guardo 1 o 2 más, esa probeta pasan a llamarse testigos. Para decir, bueno, no, las que ensayé no me dieron, bueno, puede ser un problema de la probeta, del ensayo, tengo otra para volver a ensayar a ver qué pasa. Si no hay caso, no da, entonces bueno, hay que ver cuánto menos da la resistencia, ¿sí? Y si llegado el caso hay que ir a la estructura, ¿no? Y hacer ensayos, hay tipos de ensayos, ¿no? Para ver cómo está el hormigón realmente. Incluso se puede sacar un pedazo de hormigón ya de la estructura, por ahí en los pavimentos, capaz que en algún momento uno podría ver con un taladro grande, digamos, una mecha copa, uno puede sacar una muestra, ¿sí? Parecida a la probeta, un poco más chica. Directamente uno, si está en duda, dice, bueno, saco un pedacito de hormigón y lo ensayo. Y después arreglo, ¿no? Ese agujero que le hice al hormigón lo puedo reparar. No hay problema, como trabaja con presión. Entonces, en el peor de los casos, es ya ir y decir, bueno, si estoy dudando con la resistencia del hormigón de esta losa o de este pavimento o de lo que fuera, bueno, hay maneras de sacar un pedazo y ensayar ya un pedazo de hormigón de la estructura, ¿no? Y ya no la muestra. ¿Sí? Acá me están preguntando por el chat cuándo se debe emplear el curado. Entonces vamos a volver a esto. Bueno, el curado ideal es desde que ha terminado el fragüe,
de que esto ya es un sólido, ¿sí? O sea, queda claro, ¿no? Hormigón fresco, comienza el fragüe, se dejó de ser una pasta, pasó a ser un sólido, eso es el fragüe. Ahora que es un sólido, se considera que es un sólido con resistencia nula, ¿sí? Y comienza lo que llamamos la etapa de endurecimiento, ¿sí? Que es la etapa de ganar resistencia y que termina a los 28 días. Entonces, ¿cuándo debemos curar? Es decir, ¿cuándo debemos mantener el agua de amasado adentro? Desde que terminó el fragüe hasta los 28 días es lo ideal. Si no, las críticas son las primeras 24 o 48 horas. Los primeros 7 días ya es fundamental también, ¿sí? Esto de que no le falte agua al cemento que sigue reaccionando. Y a partir de los 7 días, digamos, podríamos ya confiarnos en que la misma impermeabilidad del hormigón va a permitir de que aunque ya no lo curemos, continúe el endurecimiento hasta los 28 días. ¿Sí? No sé si eso es lo que me preguntaba Gabriel. Eso, ¿no? Bueno, debe ser. Bueno, ¿qué efecto tiene la temperatura? Bueno, el hormigón tiene un rango de temperaturas, el cemento, digamos, tiene un rango de temperatura donde fragúa, donde endurece, ¿no? Si el hormigón está a menos de 5 grados, no se produce la reacción química del cemento, ni hablar que esté a menos de 0 grados, porque el agua se va a congelar, digamos, ¿no? Pero lo mínimo que tiene que tener es 5 grados, ¿no? Y fíjense, bueno, que si estamos acá con temperaturas bajas, el fraguado, fíjense, está como comenzando a las 10 horas, ¿no? Y comienza a las 10 horas y termina como a las 14 horas, es decir, mucho, ¿sí? Pero bueno, no significa que no va a fraguar ni que no va a funcionar ese hormigón. Ahora, si hace calor, el fraguado inicial puede ser de no más de 2 horas. Bueno, seguimos un ratito más. Bueno, esto que es muy importante es la relación agua-cemento. ¿Sí? Esta relación agua-cemento, que simplemente la cantidad de litros de agua sobre la cantidad de kilos de cemento que tiene por metro cúbico de hormigón, es lo que nos va a dar la resistencia. Es decir, si tenemos mucha agua y poco cemento, poca resistencia. ¿Sí? Pero a su vez, la trabajabilidad va a contramano. Por eso dice que esto es conflictivo. O sea, mientras menos agua yo coloque respecto al cemento, más resistente va a ser el hormigón. Pero ¿qué va a pasar? Va a ser menos trabajable. Entonces, yo le pongo más agua, va a ser más trabajable, pero menos resistente. ¿Sí? Bueno, acá está lo que decíamos, ¿no? De qué es la trabajabilidad, cómo se mide, ¿no? Porque uno dice, está lindo el concepto, pero bueno, hay un ensayo, ¿no? Para ponerle un número a la trabajabilidad, porque si no es muy difícil decir esto está bien, es trabajable o no es trabajable. Este ensayito, que es muy simple, se ha hecho para que justamente la trabajabilidad
se pueda medir, ¿no? Y medir concretamente. ¿Y cómo se mide? Es muy simple. Este cono, llamado cono de Abrams, tiene una medida estándar, por supuesto. El cono está abierto abajo, está abierto arriba, entonces el ángulo este es un ángulo normalizado, preciso. Acá lo vemos en la foto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El hormigón fresco esto se pone sobre una superficie plana, ¿no? Tiene ahí unas pestañitas para pisarlo, para que no se mueva, no se me escape por abajo el hormigón mientras lo voy llenando. Entonces lo lleno en 3 capas, lo voy moviendo con una varilla, que es como para vibrarlo, para compactarlo. Lo lleno hasta arriba, lo dejo bien al ras, y después tomo las manijitas, ¿no? Le doy un cuarto de vuelta para que se despegue el hormigón, saco el cono, ¿sí? Entonces, cuando yo saco el cono, el hormigón que tenía esta forma, dentro del cono, se va a bajar, ¿sí? Bueno, ¿cuánto baja? Yo lo mido muy simple porque vuelvo a parar el cono al lado, lo doy vuelta para que me sea más cómodo, lo paro de nuevo al cono al lado, pongo acá una maderita, cualquier cosa, y con una cinta mido el hormigón ahora suelto, el hormigón que estaba adentro ahora está suelto, ¿cuánto se bajó? Y esto me define la trabajabilidad, ¿sí? Un hormigón mínimamente va a bajar 2 a 3 centímetros, y eso me va a permitir usarlo para hacer un piso, un pavimento, digamos. Y si quiero hacer una estructura de hormigón armado, esto va a bajar 5 centímetros, 7, hasta 15 centímetros puede ser que baje, ¿no? Entonces yo puedo pedir que el hormigón tenga una resistencia de un H20, pero un asentamiento de 10 centímetros o 15. No puedo comprarlo así, me lo tienen que vender así. Entonces, cuando el hormigón llega a obra, antes de empezar a colocarlo, saco un poquito, lleno el cono, lo doy vuelta, mido muy rápidamente y ya sé si el asentamiento es el que yo necesito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces le pregunto yo, ¿qué pasa si resulta que el asentamiento me dio muy poquito? Entonces, es un hormigón que no es trabajable, que no lo voy a poder colocar, ¿no? ¿Qué podría hacer para mejorar la trabajabilidad? Para que Le agrego agua. ¿no? Le pongo agua. Ajá. ¿Y qué pasa con la resistencia? Y cae la resistencia. Cae la resistencia. O sea que no le puedo poner agua. En realidad sí. ¿Qué es lo que me va a mantener la resistencia? La relación agua-cemento. Entonces, si yo quiero mejorar la trabajabilidad poniendo más agua, pongo más cemento. Y puedo lograr un hormigón más trabajable sin perder resistencia. ¿Qué es lo que pierdo? Plata. ¿No? ¿Por qué? Agregar cemento cuesta, el cemento es lo más caro que tiene el hormigón. Pero bueno, digamos, si yo necesito mejorar la trabajabilidad, no me va a quedar otra que ponerle más cemento. Y si no, para eso están justamente los aditivos. El aditivo fluidificante justamente lo que hace es mejorar la trabajabilidad sin agregar agua. Entonces, me evita agregarle cemento. ¿Ah? Para eso, los aditivos más utilizados son los fluidificantes y que a su vez son retardadores de fragüe y a su vez son aceleradores de endurecimiento. ¿Sí? O sea, hay aditivos que me hacen todo. Me lo hacen más trabajable, me hacen que dure más en estado fresco para que me dé más tiempo a colocarlo
y una vez que ha comenzado el endurecimiento, en vez de esperar 28 días, tengo que esperar solamente 7. Así que es medio mágico, digamos, es aditivo, pero hace todo eso. Cuesta también, por supuesto, no es para nada barato, pero tiene todo eso. Bueno, ¿quieren que sigamos el martes? Sí, profe. Bueno, continuamos el martes con esto. De todas maneras, ya está subido, ¿no? O lo subo ahora a la plataforma para que lo vayan leyendo. Algunas preguntitas de esto van a tener, ¿no? Después en el parcial del viernes que viene. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos el martes, si les parece. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.